Hola, buenos días. Soy el alumno Daniel Moisés Breceda, patrón de Ingeniería Electrónica 3A, y a continuación procederé a realizar algunas mediciones referentes a la práctica de caracterización del diodo. Muy bien, pues el objetivo de esta práctica es caracterizar el comportamiento del diodo en la región de polarización directa, y para ello necesitamos el siguiente material y equipo: una fuente de voltaje de 9 volts, que en este caso es una pila; resistencias de diversos valores, que son las que tengo organizadas ya de este lado; un diodo rectificador de 1 watt, en este caso es el modelo 1N4007; protoboard y alambres, aquí están; y un multímetro, que es este que tenemos en la parte derecha. Bueno, el diagrama que voy a estar siguiendo será este. Es un circuito en serie conformado por una fuente de alimentación, una resistencia y nuestro diodo rectificador en polarización directa. Bueno, pues el procedimiento consistirá en conectar el diodo rectificador en polarización directa en un circuito serie, que es esto que acabamos de mencionar, con una fuente de voltaje y una resistencia. Se reemplazará dicha resistencia por una de menor valor en repetidas ocasiones y se medirá el voltaje tanto en la resistencia como en el diodo. Además, se calculará la corriente en el diodo. Y bueno, esta es una tabla de las mediciones donde estará anotando cada una de las mediciones que haga: el voltaje en la resistencia, el voltaje en el diodo y la corriente en el diodo, que esta la obtendremos mediante el cálculo. Ahora voy a proceder a armar el circuito con la primera resistencia, que es la de 100K. Ok, aquí está el circuito, ya nada más faltaría colocar la fuente de alimentación. Puse estos alambres aquí para que fuera más fácil medir el voltaje con las pinzas Caimán. Coloco el multímetro en voltaje y ahora sí conectaré la pila de 9 volts. En voltaje de corriente directa. Como podemos ver, el multímetro nos marca que la resistencia está recibiendo un voltaje de 8.79 volts. Y es eso lo que vamos a notar. En el diodo tendríamos un voltaje de 0.459 volts. Y esta es la primera medición. Ahora sigue la segunda. ¿Esto? Y ahora toca, esta era la resistencia de 100 kilo ohms, ahora toca la resistencia de 10 kilo ohms. Y tenemos 0.569 volts en el diodo. Medir de una vez el voltaje en el diodo. Tendríamos 0.579 volts. Tendríamos 8.65 volts. Vamos con la siguiente resistencia, que es de 4.7 kilo ohms. Tendríamos aproximadamente 8.62 volts en la resistencia. Ahora veamos en el diodo. Tendríamos 0.607. Cambiamos de resistencia nuevamente. Ahora a una de 3.3 kilo ohms. Tendríamos 8.59 volts. Vamos con el diodo. Y en el diodo tendríamos 0.607.
624 volts. Siguiente resistencia, 1.8 kilo ohms. 8.55 volts. Parece que hay un pequeño falso ahí en la batería. Ok, tendríamos 8.54 volts. Y en el diodo tendríamos 0.654 volts. Vamos a dejar ahí las conexiones. Y pasamos con una resistencia de 1 kilo ohm. $0.681 volts. Resistencia. 8.4 volts. Cambiamos de resistencia ahora, de menor valor, una de 470 ohms. Aproximadamente. 8.3 volts aproximadamente. Tendríamos 8.3 volts aproximadamente. Y en el diodo tendríamos 0.714 volts. Cambiamos la resistencia. Ahora vamos con una de 270 ohms, una mucho más pequeña. Ok, vamos a medir el voltaje en el diodo. Tendríamos 0.739 volts. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque las resistencias empiezan a calentar demasiado. Tendríamos 8.03 aproximadamente. Y por último vamos con la de 68 ohms. Aquí tendremos que hacer la medición muy rápido porque al ser una resistencia tan pequeña de 68 ohms se va a empezar a calentar mucho. Tendríamos 7.68 aproximadamente. Ahora vamos con el diodo. Tendríamos 0.797. Es un valor que puede variar por lo mismo de que se calienta la resistencia y aparte que va disminuyendo el potencial eléctrico de la batería. Ahora voy a organizar todo aquí para mostrar los resultados obtenidos. Aquí podemos ver los resultados anotados. Como estaba usando una pila de 9 volts, pues este valor lo dejé constante. Y los voltajes de las resistencias y el voltaje del diodo en cada caso. Ahora procederé a realizar los cálculos para obtener la corriente en el diodo. Bueno, pues aquí tendría ya los cálculos hechos a partir de la ley de Ohm. Como es un circuito en serie, pues la corriente en el diodo va a ser la corriente en la resistencia, es decir, la del circuito. Y pues bueno, para obtener dicha corriente tendríamos que dividir el voltaje en la resistencia sobre el valor de la resistencia. Decidí usar resistencias porque me parecía que era más fácil hacer estos cálculos para encontrar la corriente. Muy bien, estos datos de aquí ya los pasé a la tabla que tengo aquí anotada. Y como podemos ver, tenemos diferentes valores. En el caso del circuito que tenía la resistencia de 100 kilo ohms, que fue la mayor, pues tendríamos una corriente prácticamente nula, 0.087 mA, o sea, es una corriente muy pequeña, por lo que en este caso el diodo semiconductor, el diodo rectificador se comporta como un interruptor abierto. Y conforme vamos disminuyendo la resistencia, disminuye el voltaje en dicha resistencia y aumenta en el diodo, por lo que va aumentando de poco hasta que llega un punto en el que empieza a aumentar la corriente en el circuito exponencialmente. Por eso tenemos aquí en la resistencia de mayor valor 0.08 y en la de menor valor tenemos 112.94 mA. Esto es una característica de la gráfica del diodo que la vamos a ver más adelante. Muy bien, pues aquí ya tengo la gráfica de este diodo del cual estuvimos haciendo las mediciones. En la parte de la izquierda nada más transcribí los datos obtenidos de las mediciones. Y bueno, aquí tenemos la curva característica de este diodo. En el eje de las X tenemos VD, que se trata del voltaje en el diodo. En el eje de las Y tenemos ID, que se trata de la corriente en el diodo. La corriente expresada en miliamperes y el voltaje en volts, obviamente. Bueno, ¿qué podemos concluir de aquí? Esto se trata de la polarización directa del diodo. Entonces podemos decir que a partir de la gráfica, que la tensión es mínima o despreciable
hasta que se alcanza cierto nivel de voltaje. Es decir, que el diodo se comporta como un interruptor abierto hasta que el voltaje en dicho diodo supera la barrera de potencial, lo que permite que los electrones empiecen a fluir. Y bueno, tenemos también la tensión umbral, que en este caso, como se trata de un diodo de silicio, pues la tensión umbral suele ser en 0.7 volts. ¿Qué notamos en los 0.7 volts? Que la corriente empieza a aumentar exponencialmente. Entonces, eso es lo que podemos decir en este caso. Como vemos, aquí tenemos prácticamente cero, una corriente no es nula, pero es cercana al cero. Por ejemplo, en los 0.45 volts tenemos 0.08 miliamperes, una corriente muy, muy baja. Conforme vamos aumentando el voltaje, la corriente también va aumentando, hasta que llega un punto en el que esto empieza a subir muy rápido, es decir, la corriente que circula a través del diodo empieza a aumentar.